Un hombre guapo, elegante, romántico, tierno, así lo definían sus amigos, novias, quienes lo conocieron. Pero ese encanto era una máscara. Detrás, un depredador meticuloso. Esta es la historia de cómo la seducción se volvió señuelo y el mito, horror. Bienvenidos al canal. La historia de Ted Bundy, considerado el primer asesino en serie documentado de los Estados Unidos, con aquel que se desprendieron estudios para que después se llamara esta clase de criminal, fue quizás uno de los más peligrosos, aún no comprobándose todas las víctimas, diciendo que fueron más de 30, lo que dan algo terrorífico. El hombre parecía un ciudadano modelo, un chabón encantador, pero detrás escondía un sádico. ¿Te gustan los documentales de crimen, misterios? Te invito a que te cómodo. Y ahora sí, vamos con el Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946. Su madre fue Louise Cowell y su padre, un veterano de la Fuerza Aérea cuya identidad permaneció desconocida para Bundy durante toda su vida. Tras el nacimiento de Ted, Louise se va a vivir con sus papás y, al paso del tiempo, se le hace creer al niño que sus abuelos son sus padres y que su madre biológica es su hermana mayor. Esto con el objetivo de proteger a la joven de las ácidas críticas de la sociedad contra las madres solteras. Esto a la postre resultó negativo para Bundy, ya que en algún momento de su vida se iba a enterar del engaño. Los secretos fundacionales, cuando la identidad de alguien se construye sobre una mentira. La fractura, indudablemente, nace desde el principio. A la edad de 4 años, Bundy y su madre se mudan a Tacoma, Washington, a vivir con otros parientes. Allí, Louis se enamora de un cocinero de la ciudad llamado Johnny Bundy y en mayo de 1951 la pareja finalmente se casa. De ese modo, Ted asume el apellido Bundy, que conservaría toda la vida. El nuevo matrimonio fructífico, con 4 hermanos más para Bundy, a pesar de que Johnny trataba de formar un lazo afectivo de padre a hijo con Ted, incluyéndolo en todas las actividades familiares, este no se pudo solidificar nunca. Conforme pasaba el tiempo, Ted se sentía más incómodo con la situación. Cada vez se fue haciendo más solitario y los expertos opinan que la incapacidad de Bundy para socializar y edificar lazos afectivos con las personas viene de estos primeros episodios familiares. Un patrón, distancia emocional, pertenencia difusa y un hogar donde nunca termina de encajar. En la adolescencia, su carácter era tímido e infantil, con tendencia a la soledad. Comienza a aislarse de sus compañeros y empieza a adoptar un cruel comportamiento hacia todo lo que le rodea. Por ejemplo, mutilando animales. Una alerta temprana, la crueldad hacia los animales es un predictor de escala hacia la violencia. Así se configura el terreno, una identidad quebrada, vínculos fallidos y un aislamiento que va mutando en conductas cada vez más oscuras. Fue a clases a la Universidad de Washington y a la Puget Sound. Era aplicado en sus estudios y grados. En lo laboral, tomaba empleos de bajo nivel, pero no perduraba mucho en ellos. Sus empleadores lo recordaban como poco confiable. En la primavera de 1967, entabla una relación con una joven californiana que cambiaría su vida. Inteligente, hermosa, sofisticada y de buena familia. En 1969, cuando ella se gradúa, decide terminar la relación. Veía enormes huecos en la personalidad de Ted, sobre todo la falta de dirección y objetivos claros. Bundy nunca se recuperaría. Aquella muchacha se volvió una obsesión. Intentó seguir en contacto con cartas, pero ella no cambiaba de decisión, por lo menos en ese momento. Una herida narcisista pura. No había amor genuino, era control. Tras la ruptura, Bundy deja los estudios, pero rehace sus asuntos y se reinscribe en la Universidad de Washington. Esta vez en psicología, brilla en la materia y es bien considerado por sus profesores. En esos años inicia un romance con Elizabeth Kendall que durará unos 5 años. Ella, recién divorciada y con una hija, lo ve como un excelente partido. Aunque él no quería casarse porque antes tenía muchas cosas por lograr, ella sospechaba infidelidades. Mantenía la esperanza de que sentaría cabeza. Elizabeth desconocía la relación anterior de Bundy con la californiana, que aún seguía en contacto con ella. Una fachada perfecta, estudiante aplicado, novio confiable, detrás un guión paralelo que por el momento nadie veía. De 1969 a 1972 todo parece ir en buena dirección. Solicita admisiones a escuela de derecho, ya recibido en psicología, participa en actividades comunitarias, recibe una condecoración de la policía de Seattle por salvar a un niño de 3 años de ahogarse y se mueve cerca de figuras del Partido Republicano. En 1973, en un viaje de trabajo a
California, se reencuentra con su antigua novia. Ella queda impresionada por el nuevo Ted. Hablan de matrimonio en varios encuentros, pero en febrero de 1974, Bundy consuma su venganza. No vuelve a contestar una sola llamada. Ella jamás volvió a saber más de él. Acá está su revancha emocional. Seduce, promete, pero aún así cuando recupera a su exnovia, la deja. Esto cuenta que Bundy solo hizo todo esto por el simple sentimiento de venganza. Aunque algunos expertos sospechan de hechos previos, los primeros crímenes confirmados de Bundy llegarían en 1974 con 27 años. A partir de aquí, la doble vida se rompe y empieza el horror. El 4 de enero de 1974 irrumpe en el cuarto de Johnny Lenz, de 18 años, una estudiante universitaria. La golpea con una palanca metálica, incluso remueve una pieza de la cama y la agrede sexualmente con ella. Al día siguiente, la encuentran en un charco de sangre. Sobrevive, pero con daño cerebral. El 31 de enero, Linda Ann Halley, de 21 años, estudiante de psicología de la Universidad de Washington, es golpeada y queda inconsciente. Bundy la viste con jeans y una playera, la envuelve en una sábana y desaparece con ella. Sus restos decapitados aparecerán un año después en montañas cercanas. Esa noche, sus compañeras no escuchan nada. Al día siguiente, suena el despertador y el teléfono, y la escena no pericia a fondo. La violencia con la que se va a manejar va a ir escalando cada vez más, mucho más. Primavera-verano de 1974. Bajo circunstancias similares, desaparecen universitarias, jóvenes, hermosas, pelo oscuro y lacio a los hombros. Se nota al amanecer, faltan a sus rutinas, nadie las vio volver. Suman al menos 8 hasta que el agresor se anima a pleno día. La policía recoge testimonios. Un hombre que se presenta como Ted pide ayuda a las chicas que pasan, a veces con un brazo enyesado o cabrestrillo, cargando libros, otras fingiendo problemas con su Volkswagen. También lo ven merodear zonas de desaparición. Las pistas empiezan a alinearse. El disfraz de vulnerabilidad para desarmar defensas. Aquí se escribe el manual de un depredador. Agosto de 1974. Lago Samasmith. 2 jóvenes desaparecen a la vista de todos. Tiempo después, Hallan restos de 2 jóvenes desaparecidas, mechones, una mandíbula, 2 cráneos, 5 huesos de pierna. Son Janice Ott y Denise Lanson. Vistas por última vez el 14 de julio. Una pareja recuerda a un hombre bien parecido pidiéndole a Janice ayuda para cargar un bote. Tenía el brazo enyesado. Ella accede. Denise, ese día con su novio y amigos, va al baño y no regresa. De nuevo, el hombre pide ayuda. 2 mujeres se niegan. Denise no. Ese gesto de amabilidad le cuesta la vida. El carisma, la lesión fingida, aún en un entorno abierto, donde había mucha gente, ya el patrón escapaba a la impunidad. Para entonces, Ted ya es un fantasma con nombre. Falta unirlo a un rostro y detener la curva ascendente. Bundy juega con una ventaja, su cara cambia con un peinado, a veces se deja barba, a veces no. Tiene un atractivo. Es visto 1000 veces, pero poco recordado. Con ese camuflaje se traslada a Utah. La serie continúa. El 18 de octubre de 1974 desaparece Melissa Smith, hija del sheriff local. Días después, los restos de Laura Haim son encontrados en las montañas Payap, con golpes en la cabeza por la ya clásica herramienta metálica. Violación y sodomía. La escena sugiere traslado. El camaleón social. Un mínimo ajuste estético. Un máximo rendimiento criminal. Si no fija una imagen, no fija un sospechoso. El modus operandi calca a Washington. La policía coordina entre estados y publica un retrato hablado. Ahí aparece la primer gran alarma íntima. Una amiga de Elizabeth Kendall ve el retrato, piensa en Ted. Elizabeth empieza a encajar piezas, el Volkswagen, las muletas en el depto sin lesión alguna, el parecido con el identikit. Llama anónimamente a la policía, entrega fotos recientes, pero los testigos no lo reconocen y la pista se descarta. Una oportunidad perdida, aunque aquí, gracias a Elizabeth, cuando Bundy entra en el radar, no era un sospechoso más. El 8 de noviembre de 1974, Bundy comete su primer gran error. Deja viva a Carol Daroch, la aborda fuera de un centro comercial, se hace pasar por oficial de Roseland y le dice que intentaron robarle el auto. Insiste hasta subirla a su Volkswagen y, ya en dirección opuesta a la comisaría, saca la pistola, las esposas e intenta esposarla, pero falla. Carol lo golpea, sale del auto y huye. Una pareja que pasaba la rescata y la lleva directo a la comisaría. Ese mismo día, Bundy merodea una escuela e incomoda a la directora. Por la noche, Debbie Kent
desaparece. La única pista, una llave de esposas que calza perfecto con las usadas en intento de secuestro de Daroch. El depredador firma su sentencia. Tiene un rostro, un método. La historia empieza a cerrarse. El 16 de agosto de 1975, un patrullero identifica el Volkswagen vinculado a Daroch. En el auto, unas esposas, cinta y otros elementos que encienden todas las alarmas. Con el relato de Carol Daroch y el testimonio de la directora, la identificación se consolida. Tras una semana de juicio por secuestro, el 1 de marzo de 1976, Bundy es condenado a 15 años de prisión. Mientras tanto, esa evidencia empieza a atar cabos con Melissa Smith, Laura Haim y Debbie Kent. La policía ya sabe que Theodore Robert Bundy no es un nombre más, es el criminal que ataca universitarias. Otoño de 1975. La policía profundiza en la vida íntima de Bundy. A partir de las declaraciones de Elizabeth Kendall, como noche fuera de casa, viaje al lago Samasmith, fechas clave, gusto por el sadomasoquismo y un interés que se enfría cuando ella pone límite. Detalles domésticos que pesan, yeso y vendas en su habitación sin lesiones que lo justifiquen, muletas, frecuentes idas a las montañas Taylor, donde aparecerían muchos restos, un hacha bajo el asiento del auto. La ex californiana confirma el corte frío con el que Ted cerró aquella relación y las tarjetas de crédito empiezan a trazar su ruta, estaciones, peajes, horarios. Cuando el monstruo vive puertas adentro, los pequeños objetos son pruebas, yeso, vendas, muletas. En el crimen, lo íntimo arma el mapa. El 23 de febrero de 1976 comienza el juicio por secuestro de Carol Daroch. Bundy entra seguro, pero la identificación directa de Carol lo derrumba, lo señala sin dudar y rompe en llanto. Él la mira impasible. El 30 de junio es condenado a 15 años de prisión. Es sometido a evaluaciones psicológicas que muestran que no es un psicótico, que no tiene daño cerebral ni dependencia a sustancias, pero sí una dependencia afectiva y pánico a la humillación en el vínculo con mujeres. No es locura, es control, cálculo y un pavor narcisista al ser rebajado. La violencia es lo que repara su ego. Mientras cumple prisión en Utah, las pericias de Volkswagen cierran el cerco. Cabellos que coinciden con Melissa Smith, las lesiones craneales son compatibles con la palanca metálica hallada en su auto. El 22 de octubre de 1976, Colorado levanta cargo de homicidio por camper. En abril de 1977, lo trasladan a la cárcel del condado de Garfield. Bundy despide a sus abogados, anuncia que se defenderá solo, consigue acceso a la biblioteca de la corte de Aspen. Su ego encuentra un escenario, abogado de sí mismo, y la fachada de biblioteca como sala de estudio encuentra otro escenario, el de la fuga. Aprovechando que no entraba esposado a la biblioteca, Bundy se lanza por una ventana y se lesiona un tobillo. Aspen queda cercada con patrullas y perros. Él roba comida, duerme en campers y cuando encuentra un Volkswagen con llaves, lo toma. Pero lo vuelven a capturar a los pocos días. Sin esposas, con su ego inmesurable, la biblioteca se convierte en su salida de emergencia. El 30 de diciembre, trepa al techo de la cárcel, accede a un departamento vacío del complejo y sale por la puerta principal, vestido de policía. 15 horas después, notan su ausencia. Bundy ya va rumbo a Chicago y, en enero de 1978, se instala en Tallahassee. Vuelve al hábito, robos, tarjeta de crédito ajenas, una TV sustraída, paseos por el campus de la Florida States, como si fuera alumno. De prófugo a depredador, vuelve a la casa. El 14 de enero, a las 3 de la mañana, ataca a la fraternidad Chi Omega. Nitaniari ve bajar a un hombre con un gorro azul y un bulto envuelto. Se esconde pensando que es un robo. Adentro, el horror. Lisa Levy muere tras una golpiza y agresión sexual. Margaret Bowman fallece por estrangulamiento. Otras jóvenes quedan gravemente heridas. Cerca, Bundy ataca a otra chica. Vecinos alertan, la policía llega y recoge cabellos de una máscara, semen y sangre. En Florida aún no saben quién es. Esta mordida va a ser clave para los resultados que después vendrían. El 9 de febrero, Kimberly Leach, de 12 años, es secuestrada en Lake City. Una amiga, Priscilla, la ve subir a una camioneta. El cuerpo aparece 8 semanas después, ya sin pistas útiles. Días
instantes, un hombre en una van blanca aborda a una chica de 14, su hermano anota la patente y se la da a su padre, el detective James Parner. Las chapas resultan robadas en Randall Ragen. Cuando los chicos revisan fotos en la comisaría, reconocen a Bundy. A veces, que la comunidad está alerta es positivo. Anotan patentes, ven sujetos en sus barrios que no ven habitualmente y están atentos en comunidad a cosas extrañas. Tiempo después de haber desechado la camioneta van, Bundy roba un automóvil que sí le acomoda bien, otro Volkswagen sedán, pero le vuelve a suceder lo mismo. Los oficiales localistas de la región sospechan ante la presencia de un vehículo que no le es conocido. El 15 de febrero, el oficial David Lee, a eso de las 10 de la noche, reporta las placas a la central y descubre que el coche es robado, así que decide actuar. Igual que en Utah, Bundy decide huir hasta que de repente para. Para sorpresa del oficial, este se resiste a la detención y logra escapar. El oficial dispara y Bundy se deja caer, simulando haber sido herido, solamente para atacar de nuevo al oficial cuando este se acerca de nuevo. Finalmente, tras un breve forcejeo, es sometido y esposado. Cuando el depredador pierde el control, aparece lo básico: huir, mentir o atacar. Pero esa noche, el oficio y la calma de un policía lo frenaron. Una vez en manos de la policía, la evidencia y las pistas se acumulan velozmente contra Bundy. Inmediatamente se le carga el asesinato de la joven Leach y también se le liga a los crímenes de la fraternidad Chi Omega y es sentenciado a muerte. Ya no era Bundy el encantador, la línea de evidencia lo alcanzó. Movilidad, patrones, escenas, todo empezó a encajar. Pero Bundy convirtió la sala en un escenario. Se defendió solo y apostó al carisma. Pero hubo algo que no pudo actuar: la mordida en uno de los cuerpos, lo que terminaría por condenarlo. Dos fueron los juicios que por asesinato enfrentaría a Theodore Robert Bundy. El primero comenzó el 25 de junio de 1970 en Miami, Florida. En este caso, la corte se centró en los crímenes contra la fraternidad Chi Omega. El segundo juicio se realizó en Orlando, Florida, en enero de 1980, que fue por el homicidio de la joven Kimberly Leach. Pero sería el juicio de la fraternidad que sellaría el destino de Bundy. A pesar de tener al planeta entero en su contra, con todo el peso de la evidencia encima de él, Bundy actuó como su propio abogado. Siempre confió en poder hacer que el juicio fuera lo más justo posible. El jurado estaba compuesto por una mayoría de afroamericanos. La intención era que no se cargara de prejuicios dicho jurado, pero las evidencias fueron determinantes, sobre todo en el caso de la hermandad Chi Omega. Primero fue el testimonio de Nita Niari, señalando a Bundy como el sujeto que alcanzó a ver salir corriendo por la puerta. El otro testimonio contundente fue aportado por un odontólogo. El doctor Subiron mostró una serie de fotografías de la mordida en la nalga de la señorita Levy, y como las marcas de la dentadura correspondían a la perfección con los dientes de Bundy, de ese modo unas fotografías ligaron a Bundy con los asesinatos de la fraternidad. En este punto el relato colapsa. La ciencia forense no discute opiniones ni simpatías, solo hechos. El 23 de julio, tras 7 horas de deliberación, el jurado decidió que Ted era culpable. Este escuchó el veredicto sin mostrar emoción alguna. El 30 de julio testificó e imploró por la vida de su hijo, la madre de Bundy, y él mismo tuvo la oportunidad de dar una buena razón para que no se le sentenciara a muerte. Entre otras cosas, le dijo víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, y que no tenía ni siquiera por qué pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Comward, al finalizar Bundy su declaración, recomendó la pena de muerte en la silla eléctrica por la muerte de Lisa Levy y Margaret Waldman. Carisma contra prueba, veredicto contra negación. Bundy eligió la performance, el tribunal la responsabilidad. El 7 de enero de 1980 comienza el juicio por la muerte de Kimberly Leach en Orlando, Florida. Esta vez Bundy decide no defenderse a sí mismo y quedan como sus representantes los abogados Julius Africano y Lynn Thompson. La estrategia a seguir fue apelar por causa de incapacidad mental. Durante el juicio sorprendió a todo el mundo cuando anunció su matrimonio con Carol Ann Boone, antigua compañera suya de trabajo. Ese casamiento en pleno juicio fue su último truco. Control, manipulación y espectáculo para humanizar al monstruo. En 1982 contrató nuevos abogados para fabricar una apelación contra la sentencia de los homicidios de la fraternidad Chi Omega, pero fue desechada por la corte. Luego, en 1980
1985, contrató un nuevo abogado ahora para apelar la sentencia por el homicidio de Kimberly Lee, pero de nuevo fue denegada. La lucha continuaría hasta 1986, en que apelaría de nuevo la pena de muerte que pesaba sobre sí sin mejor éxito que las anteriores apelaciones. La ejecución de Ted Bundy fue programada para el 4 de marzo de 1986, pero gracias a las diligencias de su abogada Polly Nelson, el día fatal fue posponiéndose hasta que finalmente la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos denegó la última prórroga. En una última entrevista diría: nosotros los asesinos en serie somos sus hijos, sus esposos, estamos en todas partes y habrá más de sus niños muertos mañana. Cuando el periodista le pregunta si merecía morir, Bundy respondió: buena pregunta, pienso que la sociedad merece ser protegida de mí y de gente como yo. Finalmente, Bundy fue electrocutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16. Tenía 42 años, fue incinerado, cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. Afuera, mucha gente con pancartas celebrando su ejecución. Ya a esa altura, todo Estados Unidos quería muerto. Bundy nos dejó una advertencia, pero también una tarea: ver más allá del encanto, aprender los patrones y proteger antes de lamentar. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos, por supuesto, el próximo.